Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a seguir con el tema de metabolismo. Ya hemos visto algunas cuantas cositas relacionadas con las enzimas, cómo las enzimas trabajan, etcétera. Y esto es muy importante que por lo menos, aunque no entiendan el todo, entiendan el concepto. ¿Por qué? Porque esto es un tema que ustedes van a estar viendo en el trayecto de toda su vida universitaria. Aquí, marcador. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito acerca de eso y tenemos que tener pendiente que tanto la ATP, las enzimas y otras moléculas van a interactuar en lo que conocemos vías metabólicas. ¿Ok? Por aquí, vías metabólicas, vías, que son actividades en donde la célula va a adquirir o va a utilizar energía. Muy prontico vamos a ver un tema que va a ser el tema de la respiración anaeróbica y anaeróbica. Y vamos a ver un término como por ejemplo la glucólisis. Y lisis, ustedes saben que significa destrucción o separación. Y gluco es básicamente azúcar. Es la separación o la destrucción de azúcar. ¿Para qué? Para sacar eventualmente ATP. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una vía metabólica, estamos hablando de que son reacciones en serie en donde vamos a ir cambiando poco a poco una sustancia orgánica. Esto puede ser ya sea crear una molécula, reconfigurar una molécula o por último destruir una molécula. Y ahí tenemos entonces por lo tanto vías metabólicas. Se ve ejemplo aquí, un segundito. Aquí tenemos vías anabólicas en donde vamos a crear moléculas. Por ejemplo, cuando ustedes vean en algún momento lo que sería la glucogénesis o gluconeogénesis, la formación de moléculas, las vías catabólicas, las vías catabólicas me van a destruir o me van a degradar una molécula. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, que le dispuse de glucólisis. Y las vías cíclicas, más para aquí abajo. Todavía no tengo este proceso bien. Ay, pues, las vías cíclicas son básicamente donde regeneramos la molécula que utilizamos en el primer paso. Y un ejemplo clásico, vamos a ver que cuando hablamos de glucólisis, cogemos la glucólisis, cogemos la glucosa y la convertimos a piruvato y después por otro proceso vamos a conseguir otra molécula que conocemos acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va a entrar por un proceso, va a entrar a un organelo de la célula eucariótica que es la mitocondria, va a entrar ahí y va a entrar en lo que conocemos el ciclo de Krebs. ¿Okay? Y esa es una vía cíclica porque vamos a tener un primer compuesto que veremos más adelante, va a dar un sinnúmero de serie de reacciones y al final se va a regenerar esa molécula. Entonces, ¿qué me controla el metabolismo? Por ejemplo, las concentraciones, ya sea del reactivo o del producto, puede hacer que la reacción vaya hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Si de repente, déjame enseñar aquí un segundito, no estoy, aquí estoy aquí. Vamos a suponer aquí tenemos el reactivo y aquí tenemos el producto. El producto. Y el producto son cuadritos y aquí son circulitos. Si tenemos muchos reactivos, por lo general la reacción va a ir hacia la formación de productos. Pero si tenemos muchos cuadritos, aquí tenemos el reactivo, si tenemos muchos productos,
la reacción lógicamente no va a ser a formar más productos, sino que va a ser inhibida. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a ver que tenemos que hay moléculas reguladoras y estas moléculas reguladoras pueden unirse a lo que conocemos como el lugar o el sitio alostérico. Y esto me puede activar, me puede inhibir una enzima. Y esto lo conocemos como inhibición por retroalimentación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esto. Miren, aquí tenemos lo que fuera, por arriba, tenemos un activador alostérico y aquí tenemos una enzima. La enzima, cuando no tiene nada unida a él, el sustrato no puede unirse a la enzima y por lo tanto no va a darse un producto. Ahora, cuando tenemos que aquí se une el activador alostérico, me cambia el sitio activo de la enzima y ahora sí puede entrar lo que sea el sustrato y esto eventualmente me diera un producto. También tenemos lo contrario, que son inhibidores alostéricos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, por lo general, cuando está la enzima libre, no tiene nada en su lugar alostérico, se une perfectamente el reactivo o el sustrato con la enzima y esto me da a cabo un producto. Pero cuando viene ese inhibidor alostérico y se une en este lugar, este sitio de inhibidor alostérico, me permite entonces inhibir lo que sería que el sustrato se una a la enzima y por lo tanto no va a haber producto. Entonces, como resumen, podemos tener un activador alostérico que me permite que una enzima pueda hacer su efecto y tenemos un inhibidor alostérico que me inhibe que la enzima haga su efecto. Lo mismo aquí y aquí. Entonces ya cuando hablamos de retroalimentación, lo que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos sustrato. Este caso sería este sustrato va a tener una enzima que me convierte en otro producto. Voy a llamarlo producto A. Tenemos otra enzima, va a acabar sobre él, producto B. Pues igualmente otra enzima, producto C. Y por último, otra enzima, producto D. La última enzima, es decir, la última vía metabólica, me va a dar el producto final. El producto final. ¿Y qué pasa? Que al ir produciéndose mucho de estos productos, el exceso de moléculas del producto final, esto van a ir a un sitio alostérico, pero no del sustrato, sino de la enzima, y me la va a inhibir. Y al inhibirme, ¿qué pasa? Que no se va a poder dar entonces lo que sería la formación de ese primer producto. Entonces va a pasar hasta cuándo? Hasta que ya la concentración de este producto final sea cada vez. Tenemos un tipo de reacción específica que conocemos como las reacciones de óxido-reducción. Óxido-reducción. Entonces, en la reacción de óxido-reducción tenemos dos sustancias. Voy a llamarla aquí. La sustancia cuadrito y la sustancia circulito. Y estas dos sustancias, una va a entregar, es decir, va a permitir la salida de un electrón y el otro recibe el electrón. Recuerden que el electrón es como si fuera un número negativo. Entonces, el que recibe ese electrón, el que recibe un número negativo, ¿qué va a pasar? Va a reducirse. Si tenemos que esto era 2, cuando le llegue ese electrón va a ser entonces 1. 2 menos 1, 1. Entonces esto se reduce. Mientras que la que está donando el electrón, decimos que se oxida. Se oxida. Entonces vamos a ver que hay coenzimas que pueden aceptar este tipo de moléculas y lo conocemos y veremos más adelante en otro video, que es el transferencia o la transferencia de electrones.
transferencia de electrones. Y este tipo de coenzimas me va a estar mandando electrón, así, a ver si lo puedo poner aquí, mandando electrones, un electrón hacia acá, después otro electrón hacia acá. Esta coenzima va a estar haciendo, moviendo esos electrones. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos como producto final la producción de ATP. Y entonces cuando hablemos de una cadena de transferencia de electrones, estamos hablando de una serie de reacciones redox, donde uno se reduce, otro se oxida, en enzimas que están en la membrana, y esto me va a permitir la salida de energía en pasos controlados. Eso sería como esto, como si fuera una escalera. En vez de que la salida de energía sea punto A, punto B, sería como una bomba. Tenemos que el paso de energía, la salida de energía va a ser como si fuera que va cayendo chin a chin y sacando cada vez un poquito de energía. Y estos tipos de reacciones es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tenemos que la glucosa y el oxígeno pueden reaccionar a una energía. Si la glucosa y el oxígeno pueden reaccionar así. Vamos a ver glucosa más oxígeno, que sería lo que comemos, más el aire que respiramos, sistema digestivo, sistema respiratorio, van a trabajar dentro de la célula para formar agua más CO2. Y esto con la salida, que es lo que nos interesa a nosotros, de ATP. Pero si en nuestro cuerpo pasara eso, lógicamente, esto que estamos viendo aquí, explotaríamos, porque es una reacción muy fuerte. Entonces, va a pasar lo mismo. Si necesitamos que con la glucosa y el oxígeno consigamos eventualmente ATP, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. El oxígeno y la glucosa en diferentes pasos van a soltar hidrogeniones y electrones, y esos electrones en una cadena de transferencia electrónica pasando paso por paso para que finalmente del agua, del CO2, agua y CO2, y en todos estos casos esté saliendo energía en forma de ATP, pero de una manera controlada. Ok, de paso a paso. Vemos lo mismo aquí y aquí. Entonces, al final de cuentas, esta es una forma de hablar de generalidades que tenemos. Nosotros, como organismos, como animales que somos, necesitamos energía. Y esta energía la vamos a sacar gracias a los nutrientes que están en nuestros alimentos. Ese arroz de habichuela, esa ensalada, todos esos nutrientes. Y por diferentes reacciones vamos a hacer reacciones que saquen energía. Vamos a degradar estos carbohidratos, esta proteína, esta grasa, en productos de desecho, que son dióxido de carbono y agua. Y esto lo que permite es que consigamos de ADP y fósforo orgánico la molécula que nos interesa, que es ATP. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que tenemos enzimas o coenzimas oxidadas que están donando electrones, y vamos a tener al final coenzimas reducidas. Pero al mismo tiempo también en nuestro mismo cuerpo, y lo que veremos después eventualmente también en la planta con fotosíntesis, de moléculas orgánicas pequeñas, le podemos entrar energía si gastamos ATP, y vamos a oxidar coenzimas para conseguir esas moléculas de la vida. Si hacemos lo diferente, por ejemplo, en el caso de las plantas, ellas van a coger del medio ambiente CO2, ellas respiran el CO2, y en presencia de agua que sacan del medio ambiente, van a hacer reacciones donde entramos energía, pero esta vez entra energía en forma de ATP. Lo que se utiliza en la planta es la energía del sol para tener finalmente la glucosa, y en el caso de la planta como producto de desecho, el oxígeno. Eso en el caso de la planta, y nosotros hacemos lo contrario.
Entonces ya básicamente recordar que las vías metabólicas son secuencias de reacciones mediadas por enzimas que necesitan energía y estas pueden concentrar, convertir o deteriorar materiales en la célula. Y el control sobre las enzimas van a tratar, como que dice, de gobernar los pasos claves de estas vías metabólicas. Y esto puede hacerse rápidamente dentro de la célula. Entonces aquí no vamos a durar mucho, simplemente recordar que hay algunos efectos, como lo que sería la bioluminiscencia, así cuando vemos cosas en la oscuridad, que es un ejemplo claro del metabolismo. Hay organismos que van a estar transmitiendo luz desde las reacciones metabólicas que hacen en ese mismo organismo. Usualmente aquí lo que vemos, que tenemos enzimas, las luciferasas, que van a convertir energía química en la energía lumínica, es decir, de tener aquí un segundito, desde lo que sería la luciferina, que es una proteína, se va a utilizar ATP y esto me permite eventualmente diferentes mecanismos. Y luciferina ADP se usa de energía, más el oxígeno mediamente, más el cíclico, más CO2, bla, bla. Eventualmente lo importante es que me da luz. ¿Sí? Estamos utilizando ATP, por nosotros no mismos, pero algunos organismos para producir luz. Y aquí vemos algunos ejemplos de eso en la noche. Algunas luciérnagas, también lo podemos ver en algunos animales. Lo importante es que este proceso se codifica en la luciérnaga. Y por ejemplo, esto de bioluminiscencia se utiliza mucho en procesos de laboratorio. Y en este proceso de laboratorio podemos transferir esos genes que dan esa luminiscencia, esa luminicidad de la noche, de una especie a la otra. Y aquí, por ejemplo, utilizamos, no de la luciérnaga específicamente, sino de un tipo de medusa. Le transferimos ese gen para ver la luz a bacterias. Y así podemos estudiar el gen de la bacteria, así podemos estudiar el comportamiento de la bacteria e identificar cuáles funcionaron esa transferencia de genes. Y después cuando lleguen a la biología molecular y cosas, o estudien más sobre el tema si les interesa, pondrán muchos más casos. Entonces, básicamente recordar que nuestro conocimiento de metabolismo, especialmente cómo funcionan las enzimas, nos puede dejar interpretar diferentes fenómenos en la naturaleza. Yo espero que con esta, esta tabla, que estará 6.1 en su libro de texto, la tabla 6.1, pueden ver cuáles son los componentes, las definiciones específicas de las reacciones metabólicas. Hablamos del reactivo, tenemos los intermedios, productos, enzimas, cofactores y transportadores de energía, principalmente en forma de ATP. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que me comentaba, que hacen las plantas, cómo pueden mantener lo que sería convertir CO2 de agua hasta glucosa. Y muy importante lo que les comentaba en el primer video, es que fíjense que la cantidad de átomos que hay aquí, en la parte del reactivo, del sustrato, es lo mismo que la cantidad de átomos en el producto. Así que la materia se mantiene. Ahora, energía, simplemente una parte se va a convertir en este producto que estamos viendo aquí, pero otra parte se pierde en forma de calor, que es energía no utilizable. Aquí simplemente recordar que si fuera, por ejemplo, hablar de una enzima, sería como este modelo que estamos viendo. Aquí tiene un hombre, quiere sacar ese pedazo de piedra hacia el otro lado, hacia el precipicio, pero tiene que llevar esa piedra hasta el tope. Eso es energía de activación. La enzima que me hace, la enzima es como si fuera un bulldozer que me quita esta montañita de aquí. Entonces es mucho más fácil rodar esa piedra para que después automáticamente por la fuerza de gravedad pueda bajar. Pero necesitamos primero una energía y la enzima lo que hace es que me hace más fácil ese proceso de que se dé la reacción.
Ya con esto terminamos el capítulo 6. Vamos a después seguir con el capítulo 7, que sería un resumen de la fotosíntesis. Y por último, vamos a ver lo que sería la respiración aeróbica y anaeróbica. Entonces, sería el capítulo 8. Entonces, ya después vamos a hacer un resumen, ya propiamente dicho, de cómo conseguimos en nuestro cuerpo, por ejemplo, ese oxígeno, cómo conseguimos ese nutriente, viendo el sistema respiratorio en su libro de texto y el sistema digestivo. Les quiero agradecer por su tiempo, quiero agradecer su tiempo, espero que sea de provecho para ustedes este video. Yo sé que es la primera vez que hemos utilizado, por lo menos en mi clase, no sé si en la universidad, este tipo de método de enseñanza, pero creo que es una buena forma para que ustedes puedan evaluar lo que estamos hablando, poder leer con calma y ver con calma lo que queríamos dar en clase y poder aprovechar el tiempo que tenemos de horario dentro de la clase, hacer más actividades, casos clínicos